como cirugía, gineco, neurocirugía sobre todo, pues más que todo los trastornos del sodio son condiciones que vienen a complicar otra enfermedad de base, pero que pues requieren tratamiento por sí solas y además de tratar la causa que produjo el trastorno. Para poder diagnosticar una enfermedad asociada al sodio, obviamente tenemos que sabernos los valores normales del sodio sérico, aunque cuando uno hace diagnóstico de enfermedades o de trastornos del sodio también es importante medir porque nos puede orientar a la causa y mejorar el diagnóstico. También es importante medir el sodio urinario y otros electrolitos urinarios también que pueden ser importantes a la hora del diagnóstico. El valor normal del sodio sérico es un rango y va de 135 a 145 miliequivalentes. Y pues los trastornos del sodio básicamente se dividen en aquellos en los que el rango es inferior al normal, en cuyo caso se conoce como hiponatremia, o lo que supera el rango superior normal, que se conoce como hipernatremia. El sodio tiene... Venga, López. Tal vez le pueden mandar un mensaje al alumno que está ahí para que silencie el micrófono, por favor. Los trastornos del sodio, como les decía, pueden complicar a una serie de enfermedades, pero no hay duda pues, que en medicina interna hay algunas causas que son más comunes, pero siempre es importante hacer un abordaje amplio porque pueden haber múltiples causas de esta y, como les decía, es importante poderlas determinar para tratarlas y corregir el trastorno. Aunque las enfermedades en medicina interna se trata de poder llegar al diagnóstico de forma clínica y que sean la historia clínica, los signos y los síntomas y los hallazgos al examen físico los que nos hagan la mayor parte del diagnóstico. En el caso de los trastornos asociados al sodio, pues si bien es cierto, producen o se manifiestan de ciertas maneras, estos síntomas y estos signos que el paciente presenta pueden estar en un montón de enfermedades. Entonces, concluir un diagnóstico de sodio solamente por la historia clínica o el examen físico es bien difícil. Entonces, el diagnóstico definitivo uno lo puede sospechar, pero el diagnóstico definitivo pues se va a hacer mediante la medición sérica del sodio, ¿verdad? Entonces, es indispensable en este caso los valores de laboratorio que tengamos presentes para poder establecer el diagnóstico definitivo. El sodio, ya sea que se produzca hipernatremia o hiponatremia, tiene algunas particularidades porque generalmente las causas que producen uno o el otro son causas bien similares y si no es que son las mismas más bien, y el hecho de que en un paciente pueda producir hipernatremia o en el otro hiponatremia muchas veces depende de las condiciones propias del paciente que puedan llevar a uno o a la otra. Entonces, recuerden ustedes que el sodio se puede perder o se puede también retener de varias formas en nuestro cuerpo. El sodio se puede perder, por ejemplo, a través de la respiración, se puede perder sodio también a través del sudor, de la micción, de la defecación. Entonces, si todo esto se altera, ya sea que se reduzca o aumente por cualquier motivo, entonces se puede ver alteración del mismo. Por ejemplo, un paciente que tiene fiebre y que tiene diaforesis profusa, entonces obviamente suda más y puede haber una mayor pérdida de sodio. Lo mismo un paciente que, por ejemplo, se somete a temperaturas extremas o en sitios con temperaturas extremas, o así como hemos estado últimamente teniendo temperaturas muy elevadas y la persona no se hidrata de forma adecuada. O si se expone a temperaturas tan elevadas, por ejemplo, y hace una condición física extrema, entonces esto puede incrementar la posibilidad de que haya una alteración asociada al mismo. Pero también hay otras causas, como por ejemplo las causas gastrointestinales, en donde obviamente las pérdidas del sodio, en comparación a pérdidas por el sudor, por la respiración, por la micción, son mayores, ¿verdad? Y como por ejemplo, ¿qué causas? Las diarreas, los vómitos también. Y hay pacientes que van a presentar ambos, presentan diarrea y presentan vómitos. Pero ahí es donde les digo que depende de la condición del paciente, porque van a haber algunos de estos que al tener
pérdidas gastrointestinales, algunos pueden presentar hiponatremia y algunos otros pueden presentar hipernatremia. Entonces, es lo que les comentaba, que pueden compartir causas. Entonces, se puede clasificar los trastornos del sodio como causales, aquellas que sean de origen gastrointestinal, como les menciono, la diarrea y o los vómitos, también por pérdidas renales, en aquellos pacientes que pueden tener, por ejemplo, retención aguda de orina durante mucho tiempo o que tengan oliguria u oligoanuria por otros trastornos, o en aquellos pacientes que tengan, por ejemplo, una diabetes insípida, en la que tienen, o los que tienen diabetes mellitus no controlada o debutante aún, en la que hay aumento de la micción por varios motivos. Entonces, como les decía, generalmente es un trastorno que viene a acompañar o a complicar otro trastorno de base, y de esta forma pues tenemos que sospecharlo en esos otros trastornos. Pero también hay algunas otras causas que se asocian sobre todo a pérdidas de sodio, y son las causas medicamentosas, y existen algunos fármacos que son de uso común, que es importante siempre mencionarlos, pues estos fármacos, cada vez que nosotros tenemos un paciente con alteración del sodio, sobre todo hiponatremia, y es un paciente anciano, sobre todo, debemos interrogar sobre el uso de ciertos fármacos si no existe una causa evidente de la alteración del sodio. Entonces hay fármacos, dentro de los más comunes, no hay duda que los diuréticos tienen quizás la mayor importancia, pues básicamente por lo mismo que les estoy explicando, ¿no? Si una de las del grupo de formas de cómo se pierde sodio, cómo se altera el sodio es mediante la micción, si un paciente está tomando diuréticos, pues la micción va a aumentar y podría incrementar la pérdida del mismo. Pero los diuréticos que más se asocian a la pérdida de sodio son los diuréticos tiacídicos, por el mecanismo de acción, por el sitio donde actúan. Entonces esto favorece a la mayor eliminación de sodio en comparación, por ejemplo, con el uso de diuréticos de ASA, cuyo mecanismo de acción o sitio donde actúan es diferente. Entonces los diuréticos de ASA se asocian más con la pérdida de potasio en comparación con los tiacídicos, que se asocian más con la pérdida de sodio. Ahora, ambos pueden perder sodio, ambos pueden hacer que se pierda potasio, pero se pierde más potasio con los de ASA y se pierde más sodio con los tiacídicos. Entonces recuerden que los diuréticos tiacídicos, uno de los más comunes y los que más comúnmente se utiliza es la hidroclorotiazida, que dicho sea de paso también tiene otros efectos metabólicos, no solamente asociados al sodio, sino que también se relaciona con un incremento o un mayor riesgo de hipercolesterolemia, o también con un incremento en los valores de glicemia. Y aunque no están contraindicados en los pacientes con diabetes, se deben utilizar con precaución, sobre todo si el paciente no tiene un control metabólico adecuado. Y también se asocian a otros trastornos como la hiperuricemia, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado en todos estos trastornos. Pero hay otros diuréticos tiacídicos también, aparte de la hidroclorotiazida, que quizás es el más común. Están otros como por ejemplo el triamtereno, que también es un diurético tiacídico, y la milorida, que también pertenece al mismo grupo, pero que quizás son de uso menos frecuente en comparación con la hidroclorotiazida. Recuerden ustedes que en pacientes que tienen hipertensión arterial, que quizás son jóvenes, que no tienen otra comorbilidad y que tienen estadios leves de hipertensión arterial, se puede iniciar con un diurético tiacídico como inicio de tratamiento para la hipertensión arterial, o como coadyuvante con otros antihipertensivos como IECA, ARA2, calcio antagonistas, etc. Entonces uno debe de escoger, porque si yo, por ejemplo, tengo un paciente que le voy a dejar un diurético tiacídico, pero este paciente pues por cualquier otro motivo me comenta que ya ha tenido trastornos del sodio o algo así, pues a lo mejor ese no es el tratamiento que yo debiera de elegir, porque lo puede predisponer a que vuelva a tener un trastorno. Y eso me lleva también a que los trastornos del sodio son, sobre todo la hiponatremia, es bien común que ocurra en los ancianos, y en los ancianos generalmente la causa más común es asociada a diuréticos tiacídicos. Y en realidad hay que tener bien presente que cuando un paciente anciano, ya sea porque tenga hipertensión arterial o algún tipo de cardiopatía que ya se haya complicado con insuficiencia cardíaca, realmente la indicación no es de un diurético tiacídico, sino que un diurético de ASA,
¿Por qué? Porque ya la filtración glomerular está reducida, aunque la creatinina sea normal, porque la filtración glomerular se reduce con la edad. Entonces, entre más años tenga una persona, menos filtración glomerular va a tener. Entonces, no debiera de utilizar diuréticos tiacídicos por todo lo que les menciono y obviamente asociado a lo del sodio. Pero también hay otros medicamentos que se asocian, que no son diuréticos y que se asocian también a trastornos del sodio, sobre todo les decía hiponatremia, y dentro de ellos y de uso común tenemos, por ejemplo, la carbamazepina. La carbamazepina es un medicamento que tiene varias utilidades en medicina interna. Se puede utilizar, por ejemplo, en pacientes que tienen neuropatía diabética, que es bastante frecuente, sobre todo si hay un mal control, en otros tipos de neuropatías de otros orígenes, de otras enfermedades crónicas, pero también se utiliza en algunos casos como preventivo de migraña, por ejemplo, o se puede utilizar también en pacientes que son convulsivos. Entonces tiene varios usos en medicina interna. Y otros fármacos como por ejemplo también el ácido valproico, que el ácido valproico también tiene utilidades similares a la carbamazepina, quitando la parte de la neuropatía, pero también se utiliza como preventivo de migraña, para otro tipo de neuralgias del trigémino, etcétera. También se utiliza para las convulsiones y otras utilidades que tiene. Entonces se asocian a trastornos del sodio. Y algunos otros fármacos también como que son diuréticos, como la acetazolamida, que ya se utiliza un poco más en la parte neuroquirúrgica, pero que también pueden producir trastornos del sodio. Y hay otras enfermedades un poco más complejas que se pueden presentar en pacientes que quizás no es las que debiéramos de pensar de entrada si hay una causa obvia, como las pérdidas renales o gastrointestinales o los medicamentos, pero que dependiendo del abordaje que se hace nos pueden orientar a otros trastornos, como por ejemplo trastornos tiroideos o trastornos ya de síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, por ejemplo, que puede estar asociada a diabetes insípida o a tumores cerebrales como los adenomas y asociados a hipófisis sobre todo, pero ya es un abordaje un poco más complejo que no debería de ser las causas que inicialmente nosotros pensamos. Por ejemplo, hay pacientes que pueden ingerir grandes cantidades de sal y estas grandes cantidades de sal también los pueden llevar a trastornos del sodio, obviamente hipernatremia, y como por ejemplo, ¿qué pacientes? Aquellos pacientes que ingieren grandes cantidades de bebidas, por ejemplo, las ricas en sal, que tal vez no requieren, como el Gatorade, que tiene altas concentraciones de sodio, pero que se utiliza en los deportistas, pero que puede ser que haya pacientes que no realicen ejercicio o deportes o algo extremo, que no estén tan deshidratados como para requerir estas sustancias y aún así las ingieran. Entonces, no eliminan, o porque tengan una tasa de filtración glomerular alterada, no eliminan la cantidad de sodio que ingieren. Entonces, al no tener la posibilidad o la capacidad de eliminar esta alta concentración de sodio que ingirieron, se retiene y se produce, en este caso, la hipernatremia. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar en los pacientes con alteraciones del sodio? Pues al igual que las causas, al igual que los trastornos comparten en una buena parte o en su mayoría las causas, también van a compartir la sintomatología, lo cual pues apoya lo que les decía inicialmente, que el diagnóstico no se puede hacer de forma clínica. Es que ni siquiera pienso así tan de entrada que es un trastorno del sodio el que el paciente tiene, mucho menos para poder decir que es que tiene hipo o hipernatremia. Es difícil. Les repito, esto del diagnóstico es mediante la medición del sodio, pero obviamente para medirlo tengo que haberlo sospechado, ¿no? Entonces, definitivamente, pues sí tienen que ver las manifestaciones. Entonces, tanto la hiponatremia como la hipernatremia van a producir afectación principalmente del sistema nervioso central. Ese es el órgano que más comúnmente se afecta a los trastornos asociados del sodio. Ahora, dentro de la afectación o dentro de la gama de signos y síntomas que producen, están muy variados, pueden ser desde muy sutiles hasta claramente floridos y muy graves, ¿no? Dependiendo de la intensidad, obviamente, de la alteración del sodio, así van a ser las manifestaciones clínicas también.
Y es importante que hagamos diferenciación que pueden existir trastornos del sodio que sean agudos y que sean crónicos. Nosotros estamos hablando y hoy discutimos la parte de los trastornos agudos. ¿Y por qué les hago la diferenciación? Porque existen pacientes, ustedes lo van a ver a medida que vayan viendo más y más pacientes, que pueden tener valores de sodio bien elevados o bien bajos, por ejemplo, y no tienen tantos síntomas. Pero estos pacientes probablemente es porque tienen un trastorno que es crónico y que se ha ido presentando poco a poco en el tiempo, lo que ha hecho que el paciente compense entonces y no tenga manifestaciones clínicas tan agudas y tan floridas como aquel que tiene un trastorno agudo. Entonces, los trastornos agudos del sodio son aquellos en los que tienen 48 horas o menos de aparición de los síntomas y se les puede considerar ya como subagudos o crónicos después de las 48 horas. ¿Pero qué trastornos son los que vamos a encontrar? Bueno, pues básicamente la afectación que se produce es afectación del estado de conciencia o una afectación de la conducta. Entonces, a veces no tenemos claridad a qué nos referimos con conciencia o a qué nos referimos con conducta. O pueden haber personas que crean que es lo mismo, pero realmente no lo es. Entonces, la conducta es la forma en la que nosotros actuamos de manera normal, obviamente, ante ciertas situaciones. Entonces, yo siempre les pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, si alguien va a una iglesia, pues en la iglesia no va a ir a gritar, no va a ir a brincar, no va a ir a bailar, ¿no? Entonces, si alguien entra a una iglesia, y esto es un ejemplo, y tiene una actitud, pues, que grita, que insulta, que si bien es cierto, eso es juicio, eso tiene que ver con una alteración de la conducta per se. O les digo yo siempre, si alguien va a la playa, entonces a la playa pues no van con bufanda, con suéter, con botas, etcétera, ¿no? Y ese tipo, o sea, la forma en la que yo actúo de forma normal, valga la redundancia, de acuerdo a la situación. Eso es conducta. Yo puedo reír con mis amigos y estamos pasando un momento agradable, bueno, entonces uno se divierte. Pero si yo estoy, por ejemplo, en una pasada de visita, estoy seria, estamos evaluando al paciente y eso es conducta. ¿A qué nos referimos con conciencia entonces? Bueno, conciencia es el grado de alerta que un paciente tiene. Qué tan despierto está o qué tan dormido puede estar, pero porque tiene una alteración. Entonces, la alteración de la conciencia puede ser tan sutil como un paciente que simplemente esté somnoliento, que tenga tendencia a dormirse fácil cuando es de día y cuando no tiene por qué, o que puede ir aumentando a medida que el trastorno o que la concentración del sodio sea más alterada y puede ir aumentando a pasar de somnolencia, que era lo que tenía, a letargamiento, o puede progresar inclusive al estupor o a llegar a un franco estado de coma. Entonces eso es involuntario, eso es conciencia. Y repito, el sodio puede dar alteraciones de la conducta o puede dar alteraciones de la conciencia, o ambos. Ambos. Pueden haber pacientes que estén agitados, por ejemplo, que se tengan que sujetar. Ustedes los han visto en la emergencia que están sujetos porque gritan, se quitan los catéteres, se arrancan la sonda. Eso es un paciente que está agitado. O hay otros pacientes que están completamente dormidos, que uno los estimula y ellos no despiertan, pero porque tienen ya les dije, desde aletargamiento, somnolencia, etcétera, hasta llegar a un estado de coma francamente ya establecido. Entonces, estos son los tipos de trastornos que básicamente vamos a encontrar. A veces son tan sutiles, sobre todo en los ancianos pueden ser tan sutiles, que si el paciente, por ejemplo, lo lleva a un familiar y el familiar no vive con el paciente y no sabe cómo se comporta normalmente, puede que ni siquiera detecte, ¿verdad? Que el abuelito ha tenido algún cambio en la conducta o un cambio en la conciencia. Por ejemplo, porque en los abuelitos suele ser menos floridas las manifestaciones. Una de las formas en las que puede presentarse es un paciente de edad avanzada que, por ejemplo, el familiar note que antes no dormía en el día y ahora nota que duerme hasta las 10 de la mañana, por ejemplo, cuando antes no era así. Así de sutil pudiera ser la situación, ¿verdad? Algo bien leve. Generalmente los pacientes que presentan ideas delirantes como ideas religiosas o repetición de ciertas frases, que eso se le conoce como signos de frontalización también,
esos no son signos tan comunes asociados al sodio. Y si el paciente los presenta, no es que no debemos pensar en eso, pero quizás no es lo más común. Y recuerden también que siempre que se piense o siempre que se evalúe la parte neurológica en un paciente y se encuentre alterada la conciencia y o la conducta, aunque yo les estoy hablando del sodio porque ese es el tema, pero hay un montón de cosas que uno debe de pensar y eso se cataloga como un paciente que tiene un estado confusional o un estado de deterioro de la conciencia. Si lo que predominan son las manifestaciones de la conducta, pues el paciente tiene un síndrome confusional agudo. O si el paciente tiene manifestaciones que predominan la alteración de la conciencia, entonces tiene un síndrome de deterioro de la conciencia. Y yo lo ingreso o yo lo abordo de forma sindromática porque, ya les decía al inicio, no es sodio lo primero que yo pienso, depende de otras cosas. Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente que tiene fiebre y tiene alteración de la conciencia o de la conducta, tienen que pensar en una neuroinfección. Y entonces ahí ya entran otros signos, si tiene rigidez de nuca, si tiene Kernig, si tiene Brusinski. Entonces yo ahí ya pienso en neuroinfección, ya sea una encefalitis, meningoencefalitis, meningitis, etc. Si por ejemplo es un paciente que ya es también anciano, es hipertenso, lo encuentro hipertenso, y tiene alterada la conducta o tiene alterada la conciencia, no tiene fiebre, pero encuentro alguna focalización motora, por ejemplo, tiene hemiplegia o tiene disartria o tiene afasia, entonces yo pienso en causas vasculares. Tiene un evento cerebrovascular, isquémico, hemorrágico, etc. Si ya me dicen que el paciente hace 2 días empezó con las alteraciones, pero que hace, qué sé yo, 4 semanas se queja de cefalea, y se le caen los objetos, por ejemplo, y vomita, entonces yo debo pensar, bueno, a lo mejor tendrá algún síndrome de hipertensión endocraniana porque tiene algún tumor cerebral y cosas de ese tipo. Entonces, otros síntomas me van a ayudar, pero dentro del abordaje de la alteración de la conducta y o conciencia entran los trastornos metabólicos y ahí está el sodio. Pero hay otros trastornos metabólicos como las alteraciones de la glucosa o como las alteraciones del amonio sérico, la uremia y todas esas. Así que por eso les digo, no es como así nomás llegar al diagnóstico, pero sí lo debo de sospechar. Y en pacientes ya un poco más extremos, donde el valor del sodio está sumamente alterado, muy por debajo o por arriba del valor normal, se pueden presentar inclusive convulsiones y el paciente inclusive puede desarrollar un estatus convulsivo secundario al trastorno del sodio. Ahora, si yo ya encontré, me refirieron los familiares, el paciente difícil pues está con la alteración, todas estas anomalías, y yo hice un examen físico y encontré que predominan las alteraciones neurológicas, no encuentro datos de infección, no encuentro focalizaciones sensitivas o motoras, no hay circulación colateral, no hay asterixis o una glucometría normal o todo lo que me pueda hasta cierto punto descartar lo demás, pues puedo cerrar mis posibilidades diagnósticas y pensar en el sodio. Entonces, ¿qué exámenes le voy a pedir? Obviamente un sodio sérico, que es el tema, y el sodio sérico pues me va a confirmar el diagnóstico, ya sea que tenga un valor menor de 135 o un valor mayor de 145 para clasificarlo como hiponatremia o como hipernatremia. Si yo ya tengo el valor sérico y yo ya lo catalogué como hiper o hipo, siempre es importante que lo subclasifique si mi paciente tiene un trastorno del sodio que es hipervolémico, euvolémico o hipovolémico. O sea que básicamente tengo un paciente que tiene el sodio alterado, pero está hinchado, ese es hipervolémico. O tengo un paciente que tiene una alteración del sodio, pero que está seco, 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 ese es hipovolémico. O tengo un paciente que tiene un trastorno del sodio, pero ni está hinchado ni está completamente seco, está normal, entonces ese es euvolémico. ¿Por qué es importante eso? Porque de eso puede depender no el tratamiento, sino la forma en cómo yo le administro el tratamiento. El sodio o yo lo diluyo, diluyo la alta concentración de sodio, le pongo agua para diluirlo o al contrario. Eso es básicamente en forma simple lo que yo debo de hacer. Pero si yo tengo un paciente que tiene hiponatremia, por ejemplo,
Ustedes dirán, bueno, yo le pongo más sodio. Si tiene poco sodio, le pongo más sodio. Así de simple, y sí. Pero no es lo mismo si yo tengo un paciente que tiene un sodio bajo, pero que está hinchado. Si yo le pongo más agua, lo voy a hinchar más. Entonces, ahí es donde yo lo debo de clasificar para poder determinar la forma en que voy a administrar el tratamiento. Eso es un poco más complejo, pero es importante que lo sepan. También se van a estudiar, eso les va a quedar a ustedes que lo lean, cómo se calcula el déficit de agua en un paciente y cómo se calcula también la fracción de eyección de sodio, que no tiene tanta importancia, pero puede ser útil que lo conozcan, y también el déficit de sodio de acuerdo a unas fórmulas, que es cómo se va a calcular. Ahora, una vez que yo ya he establecido el diagnóstico, ya hice mi sodio sérico, ya vi que está alterado, pues yo ya encajo, ya con un sodio alterado, yo ya encajo más la causa. Bueno, es que este tenía vómitos, es que tenía diarrea, o usaba hidroclorotiazida, o está poliúrico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente yo tengo que tratar la causa. Si la causa es la diarrea, pues yo la debo tratar, ¿no? Si es de diarrea, debo hacer un general de heces, y si tiene un conteo de leucocitos elevados y es infecciosa, pues yo la trato con antibióticos. Si tiene vómitos, pues le pongo antieméticos, etcétera. Si está deshidratado o si si tiene diaforesis profusa por fiebre, manejo la fiebre y la causa de, etcétera, etcétera. El punto es que debo tratar la causa, pero ¿cómo voy a tratar el sodio? Entonces, si mi paciente tiene hiponatremia, o sea que tiene poca sal, ¿qué es lo que yo debo de ponerle? Pues ya les dije, sal. Pero ¿cómo le voy a administrar la sal a este paciente? Entonces, voy a administrar soluciones hipertónicas. Las soluciones hipertónicas, eso significa que tienen una alta concentración de sodio. Y la solución hipertónica por excelencia es la solución salina al 3%. Esa es la solución que hasta los momentos existe, que tiene una mayor concentración de sodio en poca cantidad de agua. Realmente vienen en una presentación así como los viales de dextrosa al 50, que vienen unas bolsitas bien chiquititas que traen como 20 ml, pero es pura concentración de sodio. Entonces, ¿cuál es la ventaja de eso? Que yo puedo administrar una gran concentración de sodio con poca cantidad de líquido. Entonces, ahí entra la ventaja de lo que les explico. Si, por ejemplo, tengo un hipovolémico o hiponatrémico hipervolémico, por ejemplo, o sea, que tiene sodio bajo, pero está hinchado. Yo no le quiero poner agua, pero le tengo que poner sodio. Entonces le puedo poner esta solución al 3% y de esta manera voy a corregir el sodio sin incrementarle tanto la cantidad de agua. Y hay algunos casos como ese hipervolémico que yo le puedo poner un poquito de diuréticos de asa, porque ya dijimos que los de asa se asocian más a pérdida de potasio que sodio, y si yo lo hago que pierda un poco de líquidos, entonces está perdiendo líquidos pero sin perder tanto sodio. Entonces es como que yo tenga un vaso con agua y tenga sal, y en vez de echarle todo el vaso completo, solo le echo la mitad. Entonces eso va a hacer que la concentración de sodio suba. No sé si se confunden ahí un poco, yo creo que no es sencillo. Entonces solo es de saber cómo diluir. Entonces administro la concentración de sodio alta al 3%, repito, para administrar mayor cantidad de sodio y menor cantidad de volumen. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tengo un hipovolémico, un hiponatrémico, pero que está hipovolémico? Bueno, pues existe otra solución también que es hipertónica, que es la solución salina al 0.9%. Entonces esta, que es la solución salina normal en adultos, que es al 0.9%, también se considera una solución hipertónica que proporciona una gran cantidad de sodio, obviamente menor que la del 3%, pero que también se puede utilizar. Pero recuerden, el tratamiento de elección en pacientes con hiponatremia es la solución salina al 3%. Ahora, hay una cosa sumamente importante, y es que ya sea en pacientes que tienen hiponatremia o que tienen hipernatremia, yo no voy a hacer correcciones bruscas del sodio. O sea, yo voy a corregir un rango de 10 a 12 miliequivalentes
de sodio como máximo en un periodo de 24 horas. O sea, el sodio no se corrige de forma brusca. No se corrige de forma brusca porque si se corrige más de ese rango que les acabo de decir, de 8, es en realidad, perdón, 8 a 12 miliequivalentes en 24 horas, si yo los corrijo más de ese valor, entonces puedo producir una complicación que se conoce como mielinolisis pontina. Esa mielinolisis pontina no es más que una hinchazón cerebral, edema cerebral, que puede llevar a herniación uncal y muerte al paciente. Y si ya mi paciente tenía deterioro neurológico por el trastorno del sodio, y yo de forma iatrogénica le desarrollo la mielinolisis pontina, ese paciente puede tener obviamente un mayor compromiso neurológico y va a requerir otros tratamientos que van a venir a complicar más y aumentar la estadía hospitalaria y quizás las secuelas neurológicas que pueden quedar. Entonces, la complicación, les repito, se llama mielinolisis pontina y les repito, no pueden corregir más de un rango entre 8 a 12 miliequivalentes en 24 horas, ya sea incrementar o disminuir, dependiendo si el paciente tiene hipo o hipernatremia. ¿Cómo voy a manejar yo los pacientes con hipernatremia entonces? Si el otro tenía hiponatremia, ocupa sal. Bueno, pero este tiene hiper, ¿qué hago? Pues le quito sal en teoría, pero ¿cómo se la quito? Una de las formas es diluirla. Si ya tiene un montón de sal, pues le puedo meter agua para diluirla, sí, pero también, y definitivamente es lo que es una de las cosas que se hace, pero otra de las formas también es ponerle como el contrario de la sal, que en este caso es el azúcar. Entonces, ¿cómo manejamos los pacientes que tienen hipernatremia? Si los que tienen hiponatremia los manejamos con una solución hipertónica, los que tienen hipernatremia, entonces los vamos a manejar con una solución hipotónica. Y la solución hipotónica, entonces, es aquella que tiene una menor concentración de sodio. Y la solución hipotónica es la solución salina al 0.45%. Pero entonces el sodio, cuando está elevado, lo podemos manejar de 3 maneras. Una, con la solución salina o con una solución hipotónica, que en este caso es la solución salina al 0.45%. Lo podemos manejar también administrándole azúcar, que en el caso de las soluciones es la dextrosa, que se puede utilizar dextrosa al 5% o dextrosa al 10%. Entonces es un efecto antagónico con el sodio. O puedo utilizar la tercera forma, que es la que les decía, que es básicamente diluir las altas concentraciones de sodio que el paciente tiene. ¿Y con qué la voy a diluir? Con agua. Entonces le administro al paciente agua libre, pero de forma enteral, no parenteral. O sea que yo no es que le inyecto por la vena agua destilada al paciente, no, sino que a través de una sonda nasogástrica, y es a través de una sonda porque el paciente suele tener deterioro neurológico y probablemente no va a cooperar para que tome el agua, y si cooperara no va a tomar la cantidad que realmente necesitamos. Entonces se le coloca una sonda nasogástrica y se le administra agua del agua común y corriente, pero no agua de la llave, ¿verdad? Porque el agua no es potable, no es higiénica, pero agua que se puede tomar, la misma que tomamos, esa misma agua se le puede administrar por sonda nasogástrica. Y yo puedo combinar tratamientos. Si mi paciente tiene hipernatremia que es pues bien severa, pues yo puedo combinar solución salina al 0.45 con soluciones dextrosadas y agua libre, pero siempre tomando en cuenta que aunque yo combine tratamientos, no puedo, en este caso de la hipernatremia, disminuir el sodio en ese rango de 8 a 12 miliequivalentes, porque aunque es más común la mielinolisis pontina en el contexto del incremento del sodio, también puede ocurrir cuando yo reduzco de forma brusca el sodio sérico. Entonces esa es la clave en el sodio. Y ustedes van a ir viendo cómo a medida que la corrección del sodio se va haciendo, las manifestaciones neurológicas van mejorando. Pero la mejoría no es tan rápida. ¿Por qué? Porque el tratamiento no es tan rápido, pero esa es la forma. Porque les repito, pueden hacer un mayor daño si ustedes corrigen el sodio. Ustedes lo corrigen rápido y puede ser que el paciente en la mañana tenía 110 de sodio y a las 4 de la tarde ya tenga 140.
30.000 equivalentes en menos de 24 horas. El valor del sodio sérico va a estar ya corregido, pero clínicamente el paciente va a estar más deteriorado y va a estar peor. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta a la hora de hacer la corrección del sodio y, les repito, tratar la causa. Bueno, ¿tienen preguntas? No. No, doctora, gracias. Bueno, si no hay preguntas, entonces, gracias. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Pase buenas tardes.